El tema que vamos a estudiar hoy es pasar la antorcha, porque hay una instrucción muy interesante de parte del Señor para el pueblo israelita que estaba a punto de salir de Egipto, que todavía tiene grandes implicaciones para nosotros, que estamos a punto de ver la gran liberación en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para nuestra reflexión de hoy. Bondadoso Padre, hoy pedimos sabiduría para hacer realidad esta instrucción en nuestras familias y con las generaciones que permitas que todavía subsistan sobre la tierra antes que Jesús venga por segunda vez. Amén. Una instrucción que le diste a tu pueblo para que siempre recordaran tu grande amor y misericordia al liberarlos de Egipto. Así que permítenos extraer estas lecciones, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, me gustaría ir al texto por estas palabras que vamos a estudiar, esta instrucción aquí en Éxodo 12. No hemos ido con todos los textos, pero usted puede leer, querido amigo, querida amiga, aquí en Éxodo, el capítulo 12, que estamos estudiando, esta última plaga y todo lo que está en derredor de esto, o parte de la plaga, que es las instrucciones de la Pascua. Dice por acá, cuando leemos en los versículos 24 al 28, lo siguiente, no leeré hasta el 28, pero dice así, Éxodo 12, 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito? Vosotros responderéis, es la víctima de Jehová, la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Ahí, como ya decía nuestro pastor un día de estos, el pueblo se inclinó y adoró y aceptó esta instrucción de todo lo que iban a hacer. Pero me gustaría, pastor, porque aquí está la instrucción de repetir esto a las nuevas generaciones, pero quizás incluso antes de eso, esta instrucción que le está dando Dios al pueblo es de celebrar este rito antes de salir de Egipto. Todavía están ahí, todavía van a celebrar este rito en la tierra de Egipto. ¿Cómo esto iba a ser esta manifestación de fe en lo que Dios estaba a punto de hacer, que finalmente sería lo que tenían que transmitir, una fe en el Dios verdadero? Totalmente, como hemos estado mencionando esta semana, creo que una palabra que destaca en toda esta historia es la palabra obediencia, y es obedecer aún en contra de las evidencias, en contra de lo que nos rodea, y ese tipo de obediencia no es fácil, porque nosotros muchas veces queremos que Dios despeje todo el camino. Bueno, Señor, ahora sí voy a guardar el sábado, ¿verdad? Porque me van a dar un trabajo que no tenga aquí los sábados, no voy a tener que ir a estudiar los sábados, etcétera. Quisiéramos que todo fuera de esa manera, pero entonces nos perderíamos la oportunidad de aprender y confiar en Dios. Por eso es que Él dio este mandato, porque recordemos que Faraón no había querido obedecer, así que Dios quería contrastar al pueblo suyo contra el Faraón, quien aún que tuvo todas las evidencias más adelante, tampoco obedeció, porque este es el punto. Aún que Dios a alguien le despeje el camino, yo he visto, hermano Gerson, muchas veces, tristemente, personas que han estado en una situación tan difícil y Dios les ha respondido. No voy a mencionar específicamente qué tipo de situación, pero han estado de una o de otra manera en una situación difícil. Dios ha respondido, pero eso no hizo que ellos obedecieran. Sin embargo, he conocido otras personas que han estado en una situación difícil, no parece haber solución pronta, sin embargo, han preferido obedecer a Dios independientemente de cuál sea el resultado. Entonces, Dios quería mostrar incluso lo que hubiera pasado si Faraón hubiera tenido este tipo de actitud, lo que hubiera pasado con él, con el pueblo egipcio. Dios hubiera hecho una gran obra, ¿saben? Porque Dios sabe, y Dios quería salvar aún al Faraón de una muerte más segura. Tal vez al final de esta semana, hermano Gerson, voy a mencionar
solo lo voy a decir ahora como un dato curioso, como un dato que nos queda en nuestra mente, y es que cuando ocurrió esta 10ª plaga, el primogénito del faraón ya había muerto antes. El faraón que estaba gobernando en ese momento. Entonces la pregunta es, ¿quién murió de la familia del faraón? Noten, ahora iba a experimentar otra pérdida más. Sí. Y voy a explicar eso el día viernes, que puede ser estudiado con la historia. Así que Dios quería prevenir aún muchos males para la familia del faraón, males mayores. Sin embargo, él no quiso obedecer. Pero algo que me gusta mucho de esto que Dios dice, ustedes lo van a recordar a sus generaciones, significaba la provisión de Dios, que iba a ser una realidad, que iban a salir y tenían que creerlo por fe antes. Sí. Hay personas que dicen, ¿será que yo me voy a salvar? Y será, y tienen una gran duda, y van a la iglesia y oran y leen la Biblia y participan de la cena del Señor, y todavía están con dudas si se van a salvar. Sí. Por favor, leamos esta historia. Esta historia me dice, usted haga lo que Dios pide y deje el resultado en las manos de Dios. Amén. Punto. Eso es todo. No tengo que sentir. Esto no se basaba en cómo se sentía el pueblo de Israel. Tal vez más de alguno dijo, bueno, ya esto de sacrificar un cordero, pues ni modo, tengo que hacerlo. Y lo hizo. Aún así esa persona fue su familia librada de la muerte porque creyó, porque lo hizo. Yo no sé si alguien a regañadientas lo hizo, pero lo hizo. Y fue salvado. Qué gran Dios tenemos nosotros, un Dios misericordioso. Pero algo que me gusta de esto también es esa continuidad. O sea, que Dios no solamente quería librar al pueblo de Israel y bueno, ya te libré y ya estuvo. Hace varios años atrás, recordemos que hubo en Chile una catástrofe, unos mineros, el 33, por cierto, que estaban trabajando ahí en una de las minas ahí en Chile, pues quedaron de repente incomunicados. La mina sufrió un derrumbe y entonces finalmente los rescataron. Alguien un tiempo después quiso ver qué había pasado con esos mineros, cómo estaban sus vidas. Se hicieron películas, recibieron muchas ayudas, algunos creen que recibieron bonos por esa película, etc. ¿Y cómo están sus vidas? ¿Será que fue de gran provecho? ¿Será que alguien les siguió ayudando? No sé. Y hay algunas historias por ahí. Pero, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera sacado al pueblo de Israel y lo dejó? Bueno, ya los liberé, ya el faraón, ahora vea qué hacen ustedes. Pero no, Dios es un Dios maravilloso que dice, mira, yo quiero seguir teniendo relación contigo. Yo quiero seguir teniendo contacto contigo. Dios no solo me salva. Por eso cuando una persona acepta la salvación, de ahí en adelante viene lo que se llama la vida cristiana, una vida de santificación, porque Dios quiere seguir tratando con nosotros, no nos deja abandonados. Y esto requería un recordatorio de lo que Dios había hecho y que se practicara en el futuro, de tal manera que cuando lo leemos aquí, cada persona que lo practicara en el futuro, aún aquellas generaciones que no habían estado en esa situación de esclavitud, ellos iban a decir, es que Dios me libró. Ellos también se ponían en ese zapato. Y me gustaría abordar ese punto por la lección que podemos extraer para nosotros, pastor, porque en Deuteronomio claramente, a una nueva generación, por cierto, Moisés les dice eso, ustedes tienen que recordar como si ustedes pasaron por eso. Y decir, mi padre fue un arameo a punto de morir, fue maltratado en Egipto, fui maltratado en Egipto y Dios me libró de ahí. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros respecto a cómo vivimos la fe? Porque esto es lo que vemos en la historia, pero cómo vivimos la fe de tal manera que puede impactar a otros de cara a lo que ya sabemos que viene, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para poder afirmarla tal como lo afirmaban ellos. Así como Dios me libró a mí, va a librar a cada generación. Correcto, nunca podemos subestimar el bien que se hace de compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Los padres debían contar a sus hijos, y esto es tan importante que aún en el capítulo 13, ahí se vuelve a repetir esa instrucción. Solo voy a mencionarlo así nada más
el capítulo 13 y el versículo 14 y 15, pero sí me gustaría que tomemos nuestra Biblia y vamos al Salmo 78. Siglos después, Asaf nos dice sin ningún tipo de duda cuál era el propósito de poder contar a las futuras generaciones. Y noten, escuchemos la autorizada palabra de Dios, Salmo capítulo 78, los versículos 2 hasta el versículo 8. Y dice así: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Muy bien, creo que Asaf lo dice muy claramente. Sí. ¿Cuál es el propósito de contar a las siguientes generaciones? Dios quería que cada generación fuera mejor, creciera más en el conocimiento, en la gracia, pero para eso a las nuevas generaciones había que contarles, porque obviamente ellos no habían estado ahí, pero para las nuevas generaciones también iba a ser un aspecto de fe, porque ellos lo iban a creer como que ellos habían estado ahí en ese lugar. Así que funciona la palabra de Dios. Nosotros decimos, ¿por qué estudiar un libro antiguo? Esto sucedió hace miles de años y los milagros de Jesús yo no los vi, yo no estaba ahí. Es cierto, pero cuando esto es contado, esta palabra otra vez cobra vida. La Biblia dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando compartimos el Evangelio a nuestra familia, a otras personas, esa palabra cobra vida. Y sucede que logramos experimentar lo que estas personas experimentaron, la gran provisión de Dios, la providencia de Dios en guiarlos a ellos hacia la liberación. Así que es una gran responsabilidad para nosotros como padres, para que no se aparte ese conocimiento de la familia, para que no se apague esa luz. Cuando no lo hacemos, hermano Gerson, tristemente se corta una bendición. Hay estadísticas que dicen en nuestra iglesia, esta la leí hace muchos años, cuando digo muchos años son muchos años ya, y recuerdo una estadística que si todos los hijos de adventistas hubieran permanecido en la iglesia, todos los hijos de padres adventistas hubieran permanecido, ahorita como iglesia, bueno, en ese momento que se hizo esta estadística, y pues tampoco tiene mucho, porque digo, yo la leí, así que va en el tiempo de mi vida, pero se dice que la iglesia sería el doble de grande, aún sin haber evangelizado a nadie más, solo con los que ya estamos en la iglesia, y luego lo contamos a nuestros hijos y ellos a su vez a sus hijos. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la iglesia que yo crecí, yo puedo comenzar a pensar en tantos nombres de jóvenes que estuvieron allí conmigo también, pero que no están ahora. Ahora, yo no digo que fue porque sus padres no les contaron, porque no estoy diciendo eso. Solo digo es que si alguno no está hoy porque no hubo esa transmisión de la fe, entonces es algo que debemos cambiar con la ayuda de Dios. Y me gustaría justamente terminar con una reflexión sobre eso, pastor. Hoy vivimos en una sociedad, y yo lo he escuchado, en la que algunas personas dicen, yo voy a dejar que mi hijo crezca y que él tome la decisión al final cuando sea grande. Y yo siempre digo, claro, cuando uno crece toma sus decisiones, pero ¿qué le pusimos de base? ¿Con qué lo formamos para que le ayudara a tomar sus decisiones? ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa de Satanás? Porque es una trampa de Satanás a mi juicio, de pretender que no podemos influir en la fe de nuestros hijos, sino que deben ser ellos los que determinen su fe cuando ya sean grandes, cuando en realidad vemos que Satanás está adoctrinando a los niños desde tempranas edades para engrosar sus filas.
Tristemente es una manera como algunos piensan, bueno, por las libertades que hay ahora y cada quien decide qué va a seguir en su vida. Por supuesto, siempre está la decisión de cada individuo, Claro. pero peor aún, hermano Gerson, y lo dijo Jesús, es no solo decir, bueno, voy a dejar que mi hijo tome la decisión, sino peor aún estorbarlo cuando quiere tomar su decisión, Sí. porque nosotros hemos visto a veces algunos progenitores que se interponen en el camino, y eso está en contra de las enseñanzas de Jesús, porque Él dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. O sea que naturalmente, yo lo he visto una y otra vez, trabajar con niños es algo extraordinario. Admiro a las personas que trabajan con niños, porque están educando a las siguientes generaciones. Y los niños normalmente, si no hay una influencia externa, normalmente los niños responden favorablemente al Evangelio, a Cristo Jesús. Pero muchas veces los padres están allí atrasando esa decisión. Yo pienso que lo mejor que podemos hacer como padres es facilitarles a ellos el venir a Jesús, y por supuesto ellos van a crecer. Algunos pueden incluso ser sacudidos en el momento de la juventud. Nos pasó algunos también que crecimos en la iglesia y de repente vemos el ambiente por ahí externo y pensamos que tal vez nos hemos perdido de algo, pero de alguna manera ya estamos adentro, ya estamos en el camino, y si alguien ha resbalado, ya sabe cuál es el camino de regreso a casa, que a veces es lo más difícil. Alguien que ha estado adentro, regresar, porque sabe todo. Entonces, creo que lo mejor es apoyar a los hijos en su decisión de conocer a Cristo Jesús. Y por eso queremos orar, porque tenemos un gran desafío también con las nuevas generaciones para que sigan las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, y le vamos a pedir a nuestro pastor para que nos ayude a ser esos padres que puedan pasar la antorcha de la fe y del Evangelio a las nuevas generaciones. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por la lección maravillosa que nos das ahora. Gracias porque tú mismo estás comprometido en la transmisión de las grandes verdades de la salvación para cada generación, para que todos puedan creer y puedan conocer al autor de la salvación, que es Cristo Jesús. Te pedimos que nos des sabiduría, Padre, para poder contar a otros, a las nuevas generaciones, poder vivir con ellos como que si estuviéramos en esa situación, porque sabemos que al final todos hemos sido esclavos del pecado, pero que ahora encontramos nueva vida en Cristo. Bendícenos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.